Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. En estos tres versos nosotros podemos descubrir dos elementos muy importantes para la vida del cristiano, para la vida del creyente: la seguridad y la confianza en Dios. Esto es lo que tenemos aquí: seguridad y confianza en Dios. Lo que nos dice este salmo en estos primeros tres versos es que en realidad Dios no está ajeno a todo lo que está aconteciendo, que Dios no está lejos de todo lo que está sucediendo. Es muy fácil en este tiempo hacernos esta pregunta: ¿dónde está Dios en medio de todo lo que acontece? Para cristianos y aún para no cristianos, esta pregunta resalta más en circunstancias adversas como las que estamos viviendo. ¿Dónde está ese Dios si nos ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros? Y es en este salmo, el Salmo 46, en estos primeros tres versos, en donde nosotros podemos descubrir con toda seguridad y con toda confianza que la presencia de Dios está con nosotros. Porque Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nosotros observamos el Salmo en la descripción que tiene aquí, y comenzando a decir Dios es nuestro amparo y fortaleza, automáticamente aquí tenemos dos cosas muy importantes. El amparo es la protección que provee Dios directamente para con su pueblo, y la fortaleza, por supuesto, es esa fuerza que se necesita para poder pasar esas circunstancias difíciles. Y ambos elementos, esa fortaleza y ese amparo, provienen de Dios, están en Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza. Pero además, sigue diciendo el verso 1, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando nosotros leemos que dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nosotros adjudicamos enseguida que aquí hay seguridad de que Dios está con nosotros. Cuando sucede un accidente, lo que se espera es que prontamente, ¿verdad?, los servicios de emergencia lleguen ahí, se dirijan ahí donde fue ese accidente, y esperan que pronto se les brinde esa atención. Eso es lo que se espera en un accidente. Y es la misma alusión que tenemos cuando dice aquí que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Él no tarda, pues, que Él no está lejos de nosotros. No, Él está con nosotros atendiendo todas estas situaciones. Por lo tanto, si nosotros podemos observar esa seguridad en Dios, también debe existir confianza en ese Dios. Y aunque pase lo que pase, no debe de haber temor en nuestra vida. Por eso es fundamental lo que va a decir a continuación este salmo, del verso 2 y el verso 3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es decir, hermanos, este salmo comienza en estos tres versos declarando seguridad en primer lugar. Seguridad de que Dios es nuestro amparo, de que Él es nuestra fortaleza y que Él nos auxilia prontamente en situaciones terribles, en situaciones de tribulación. Pero que además de esa seguridad en Dios, tenemos confianza. ¿Confianza de qué? De que si Dios está con nosotros, como lo expresa en este caso el apóstol Pablo en Romanos 8, entonces, ¿quién contra nosotros? Hay esa seguridad de decir, si Dios está conmigo, entonces ¿por qué debo temer a las circunstancias que este mundo me presenta? ¿Por qué mi vida debe de vivir bajo esa expectativa del miedo, del temor, si Dios está conmigo? Hay muchos cristianos que de verdad lo dicen en sus labios, pero la presencia de Dios en su corazón está muy lejos de ahí. Que a veces suelen decir, Dios mío, yo te prometo, Dios mío, yo voy a estar contigo si tú haces esto. Pero no deja de ser más que promesas que están en nuestros labios, pero no en nuestro corazón. Por eso es fundamental lo que Dios nos comunica en su palabra, de Él como alguien que está cercano a su pueblo, que no va a tardar para socorrer la vida de aquel que le clama, de aquel que le busca, pues. Pero aquí es importante entender que no podemos negar esa presencia divina. Que en el verso 2 y el verso 3 nosotros encontramos seguridad y confianza. Y aun cuando vengan las circunstancias lastimosas en nuestra vida,
aunque pase lo que pase, nosotros no debemos de temer. Nosotros no debemos de perder la fe, la esperanza, sobre todo no perder la confianza en Dios, porque Él está con nosotros. Esto es importante lo que nos menciona estos primeros 3 versos. Y enseguida viene esto que hemos mencionado ya en varias ocasiones, un Selah. Un Selah es esta confirmación de lo que ya se está diciendo. Es decir, el Selah es ese recordatorio para nuestra vida de decir, voy a recordar todo esto que he estado leyendo, voy a recordar todo esto que he estado diciendo, voy a meditar en mi corazón todas estas palabras que he leído hace un momento. Es decir, en este caso desde el verso 1 hasta el verso 3. Y ahora, ubicados del verso 4 hasta el verso 7, nosotros vamos a encontrar otro elemento fundamental en la vida del cristiano, y esto es el refugio en Dios. Dice la palabra del Señor, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al creer la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esa descripción de Dios como refugio. Para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, la alusión es la misma. Cuando ellos observaban a Dios en el sentido del refugio, ellos pensaban, y precisamente esta palabra proviene desde el hebreo en ese sentido de decir que el refugio es como su casa, pues es como su hogar. Y la asimilación que ellos daban es que el hogar o el refugio o su casa era ese lugar donde se pasa la noche, literalmente. Literalmente se pasa la noche, pero para el pensamiento hebreo judío, este pasar la noche no era otra cosa más que pasar este tiempo de circunstancias. Nuestro hogar, hermanos, debe de estar considerado como ese lugar para pasar la noche no solo literal, sino más bien nuestro hogar en Dios, en donde nosotros podamos vivir y pasar esas circunstancias terribles. Por eso la asimilación que tenemos aquí es la asimilación de ese refugio en Dios. En este tiempo, como lo decía hace un momento, la pregunta más acertada es decir, ¿dónde está la presencia de Dios? Para cristianos y no cristianos. Y aunque muchas veces se olvida la presencia de Dios, porque no podemos negarla, pero aunque muchas veces se olvida la presencia de Dios, Dios mismo se hace presente dándose a conocer a través de todo lo que Él ha creado. Esto que conocemos como la revelación general. Y por eso el Salmo lo dice así. El río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es decir, todas las cosas que nos rodean es por la gracia del Señor. Dios está presente, hermanos. Aunque muchas veces nosotros nos olvidemos de esa presencia, en realidad Dios está dándose a conocer en todo lo que se ha creado, pero también en su palabra, la revelación especial que nos dice precisamente en Mateo capítulo 1, versículo 23, que Él es el Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Y esta confirmación lo tenemos también aquí, en el verso número 7. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está con nosotros, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Es decir, hermanos y hermanas, ¿habrá alguno que se atreva a negar la presencia del Señor después de que Él mismo se da a conocer a través de su creación, pero sobre todo a través de su palabra, esa palabra que nos invita a venir delante de la presencia del Señor? Esa palabra que nos invita a poder confiar con toda seguridad en el Señor. Por eso, cuán importante es que cada uno de nosotros como cristianos piense también en esto, que Dios está con nosotros. Por ello también ahí tenemos otro Selah, es decir, otro tiempo, otro momento en el que usted, amado hermano, amada hermana, pueda pensar en esta palabra, en la palabra que nos dice Dios, que Él siempre va a estar con nosotros, que no podemos olvidarnos de esa presencia divina. Y por último, nosotros podemos observar desde el verso 8 al 11 una invitación a conocer a Dios. Dice así la palabra del Señor. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por último, tenemos una invitación para venir a conocer a Dios. Una invitación que nos refiere la palabra, nos refiere el salmista para decir: ven, vengan, acompáñenme, comprueben ustedes mismos que lo que yo he dicho anteriormente es verdad, es real, que nuestro Dios está con nosotros, que Él es nuestro amparo y fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él no está lejos de su pueblo, que Él no está haciéndose ajeno a todo lo que está aconteciendo aún en este tiempo. Que hay seguridad, que hay confianza en Dios, que hay amor, que hay gozo, que hay paz y sobre todo que hay esperanza en Cristo Jesús. Esta es la invitación. Venid, ved las obras de Jehová. Es decir, vengan y vean lo que Dios ha hecho. No solamente lo que Dios ha hecho con esta creación, no, lo que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. Porque en las circunstancias difíciles no ha sido nadie más que Dios en nuestra vida. Porque en esas circunstancias terribles, solamente la presencia de Dios es el que puede hacernos estar en paz y en tranquilidad. Por eso, cuán importante es que nos acerquemos a Dios. En esta hora de la noche, hallamos esta invitación aquí, para que tú, amado oyente, amado amigo, conozcas a Dios en verdad. Para que tú veas todo lo que Dios ha hecho en la vida de su pueblo, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Es decir, que esta situación no está ajeno a Dios, hermanos. Hay muchas personas que en este tiempo dicen: ¿cómo Dios puede permitir todo esto? Dios ha puesto asolamientos en la tierra. Pero Dios mismo es el que los puede quitar y es el que los va a quitar. Pero no en la disposición de nuestros tiempos, sino más bien conforme a la eterna y soberana voluntad del Señor, porque Él hace cesar las guerras, porque Él quiebra el arco, Él corta la lanza. Pero una cosa importante es que usted esté callado, es que usted cierre la boca, es que usted, amado amigo, amado oyente, amado cristiano, amado hermano, se calle, porque esto es lo más importante, que no abra su boca para decir dónde está Dios cuando Dios está haciéndose presente. Por eso dice la palabra: vengan, vengan, pero cállense, no digan nada, solo observen, solo miren, solo abran los ojos, despierten y vean que la presencia de Dios está con nosotros. Esto es lo maravilloso. Por eso dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos y conozcan que yo soy Dios, dice el Señor en su palabra. Es decir, que más allá de nuestras palabras, más allá de nuestra falta de fe, más allá de nuestra falta de confianza y seguridad, solo observa lo que Dios está haciendo en la vida de tu pueblo, en la vida tuya, en la vida de todas las personas, en este mundo, que Dios está obrando en realidad. Este es nuestro Dios. Por eso, cállate, cállate y observa nada más. A veces el ser humano es pues maravilloso para hablar y decir: es que esto, es que es aquello, es que lo otro. El ser humano no se conforma con nada en realidad. Para el ser humano, aquello que está bien en un momento, después ya no lo está. Para el ser humano siempre va a ser así. Va a ser de polos opuestos, siempre va a ser así. Por eso dice el Señor: estad quietos, cállense, ya no quiero oírles más de eso, y conózcanme en verdad. Conózcanme de todo corazón, que yo soy Dios, que seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Y termina el Salmo diciendo otra vez: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo es maravilloso, hermanos y hermanas, porque nos ha enseñado a confiar en el Señor, a vivir con seguridad en Él, pero sobre todo a hallar ese refugio en Dios. Pero cuán importante es que nosotros podamos esperar en Él y que podamos acercarnos delante de su presencia para exaltar el nombre de Jehová, para exaltar el nombre de Jesús, para exaltar su santo y bendito nombre. Lejos de nuestras expectativas, lejos de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, callémonos y dejemos que Dios siga obrando en nuestra vida. Oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque en tu palabra nos has enseñado que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones.
que tú, Señor, estás con nosotros y que no debemos temer, porque tú estás obrando, Señor. Nosotros queremos callarnos, Señor, para observar tu gloria, para ver lo maravilloso de ti, Señor Jesús. Ven a nuestra vida, te necesitamos, Señor Jesús. Llena nuestra vida, restaura nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor confirme su palabra, hermanos y hermanas.